Las 4 dimensiones del ser humano. Hay un anhelo muy intenso de presencia en nuestra cultura, porque su ausencia también es atroz. Como no sabemos reconocerla por lo que es, buscamos sucedáneos cada vez más extravagantes y variopintos. El viejo imperativo de la religión ha sido sustituido por el nuevo imperativo del bienestar. Hemos pasado del mandato de ser buenos a la exigencia de ser felices. Cuanto mayor es esta exigencia, mayor es la frustración, porque la felicidad no se puede encontrar en el mundo de la ilusión. Este círculo vicioso se retroalimenta porque no nos aceptamos como somos y acudimos al mundo de la ilusión en busca de sustitutos. La necesidad de experiencias intensas, de viajar de un lado para otro, de ponerse desafíos cada vez más exigentes, de vivir a través de lo virtual, de comprar artículos nuevos que no vamos a usar, y tantas supuestas necesidades suelen operar como parches que encubren la ignorancia de la presencia. No puede ser de otra manera, ya que la concepción dominante que tenemos del ser humano es la de un compuesto formado por la mente y el cuerpo. Efectivamente, nos vemos como un sumatorio de ideas y carne. Poco importa si unos consideran las ideas más relevantes que el cuerpo, como sucede en la visión de Descartes y el idealismo, o si consideran el cuerpo como la instancia primera, como sucede con Nietzsche y el vitalismo. En cualquier caso, en nuestra cultura suele estar ausente el tercer elemento que funda y va más allá de los otros dos, la presencia. Pero esto no ha sido siempre así en la cultura occidental, por lo menos no lo fue en las distintas tradiciones filosóficas previas a la hegemonía del cristianismo desde el siglo IV con el Imperio Romano. Todas ellas sabían reconocer esta tercera instancia y le otorgaban un valor último. Por ejemplo, los estoicos distinguían entre soma, psique y neuma, cuerpo, mente y espíritu. Todas estas tradiciones eran caminos de autoconocimiento y todas reconocían la dimensión incondicional, la dimensión de la presencia. Como decía Epicuro, vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre. La neurosis de la filosofía actual radica en ignorar o minimizar este fenómeno palmario que abarca por lo menos un milenio de nuestra historia, a la vez que trata de subsistir bajo el mismo nombre que le dio origen, filosofía. ¿Pero es posible vivir de tus raíces a la vez que las niegas? Siendo esta lógica desenraizante, la filosofía se convierte en un sucedáneo más de nuestra cultura. Tratando de ser útil, contribuye al desasosiego colectivo. Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta entrega de la serie Filosofía Viva que hago con mi hermano Alejandro Moreno, el autor del libro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hermano, muy bien, un gusto volver aquí. Y como vemos, este capítulo que lleva por título, a ver que se me pierde, Conócete a ti mismo. Empieza repartiendo hacia la filosofía. Bien, esa disciplina que en un momento fue camino de vida y que luego se transformó pues en algo académico, ¿no, Alejandro? Así es, hermano. Pues sí, lo que trato de expresar ahí es que la filosofía hoy en día tiende a enredar al estudiante, porque después de 5 años o 4 ahora estudiando esa carrera, uno sale con un enjambre de ideas contradictorias de la que es difícil salir con claridad. Algunos, digamos que salen por la vía del activismo, ¿no? Y tratan de buscar ahí un sentido más práctico a la filosofía y se meten, pues eso, en temas de ética, política. Pero lo que es habitual es ignorar que hay un milenio de filosofía, siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, en el que pues la filosofía no era activismo político o una reflexión sobre la ética, era un autoconocimiento. Y eso
se ve claramente yendo a los textos. No hay que esforzarse mucho en tomar cualquier texto que veamos en el que hay un reconocimiento de esa dimensión última que es la presencia, es la espiritualidad, y que a día de hoy eso es minimizado. Es como, bueno, sí, el paso del mito al logos, tenían visiones teológicas, pero tiende a minimizarse y tiende, digamos, a simplemente destacarse lo más cercano a nuestra visión actual de la realidad, que es la erudición, es pues, ese Aristóteles más académico, esa parte de Platón también más académica, pero se borra el sustrato. El sustrato es que ellos reconocían que aparte de un cuerpo y mente, somos algo más. Y eso implica muchas cosas, entre ellas, pues, hacer ese trabajo de reconocimiento de esa dimensión. Eso implica un autoconocimiento, eso implica, pues, un tipo de práctica que no es académica. Eso es el conócete a ti mismo. Es que el conocimiento no es libresco, no es de biblioteca, sino que es mirar quiénes somos. Y eso, por ejemplo, lo hace Sócrates, ¿no? Cuando en la Apología de Platón, Sócrates va preguntando, va observando a los políticos, a los artesanos, a los poetas, va preguntando en qué consiste su sabiduría y la va contrastando con la suya y él llega a la conclusión que él no sabe nada. Pero la conciencia de no saber nada, ahí está el elemento diferencial, que los demás sí saben y él no. Y esa conciencia del no saber le permite dialogar con todos, le permite estar libre de supuestos previos y bueno, pues ahí está el origen del conócete a ti mismo, ¿no? Esa conciencia de que sé poco y lo poco que sé lo puedo poner en cuestión y eso me ayuda a crear pues un tipo de metodología basada en el no saber. Y claro, eso es muy liberador porque todos tendemos a creer que sabemos mucho y a defender lo que sabemos frente a los demás. Y ahí el ego se infla y queremos convencer y ganar en el combate dialéctico, porque si perdemos pensamos que nuestra identidad se desinfla. Entonces, esa enseñanza socrática del conócete a ti mismo es muy interesante porque digamos que descansa en el vacío, como dirían los budistas, descansa en el no saber. Y eso lo permite el conocimiento de que somos algo más que cuerpo y mente. Pues Alejandro, justo has comentado lo del tema de los 1000 años de esa filosofía más clásica y entonces pues me viene Peter Kingsley a la cabeza, ¿no? Esa diferenciación de esos 1000 años, ¿no? Entre los presocráticos, los postsocráticos, que además coincidiría con un evento crítico, que es la caída de Atenas. Cuando Atenas es conquistada por Esparta, que además coincide con una peste que solo les afecta a los atenienses y no a los espartanos cuando están combatiendo cuerpo a cuerpo, algo como inexplicable, y que tiene un trasfondo para mí muy potente, porque la sociedad griega estaba conectada con sus dioses. Tenían esas experiencias de los misterios eleusinos, los misterios dionisíacos, tenían una vida en la que los dioses estaban integrados. ¿Qué pasa cuando cae una ciudad? ¿Qué pasa con Atenas? ¿Ha sido dejada de la mano de Atenea o cuál es el problema, ¿no? Y lo mismo podemos ver ahí ese cambio también importante en lo que es la filosofía, esa presocrática a la possocrática, ¿no? Que se suele decir que en el fondo Platón lo que hizo fue recoger todo lo que se había hablado antes de él, darle una forma y a partir de entonces todos hablamos de los presocráticos. ¿Esto es así cómo lo ves? Pues no te sabría decirlo con precisión, porque
ahora con las fechas no lo tengo tan claro. Sí que es posible, ¿no?, que una ciudad caiga cuando esa base espiritual está endeble. Yo creo que una cultura, cuando su espiritualidad no está bien construida, es aceptable por otra más, no sé cómo decir, por otro tipo de espiritualidad. Siempre hay una espiritualidad en cada cultura y, bueno, los espartanos, pues digamos que tenían fama de ser gente muy agreste, muy disciplinada, ¿no? Esa educación cuasi militar, ¿no?, que recibían desde bien pequeños. Y puede ser que tenga que ver con una caída de esa espiritualidad que, bueno, poco a poco se va convirtiendo en algo más, bueno, más académico, ¿no? Se funda la Academia de Aristóteles, la de Platón, y ahí hay, pues, digamos que una transición de un mundo más mítico, ¿verdad?, más religioso, a un mundo, pues, un poco más cercano al nuestro, ¿no?, más erudito, más académico, y eso puede ser que tenga que ver con una pérdida de esa identidad religiosa, espiritual previa que había y que perdieron. Bueno, ahí hay muchas teorías, ¿no?, sobre ese paso del mito al logos como una ganancia, pero no sabemos hasta qué punto eso ha sido una ganancia, ¿no? El Peter Kingsley, pues, habla de que esa expresión mitológica, ¿no?, Parménides, pues él está diciendo que es un viaje chamánico, que eso no es un poema escrito así por gusto, sino que hay ahí un viaje, una incubación, ¿no?, dentro de una caverna, un encuentro con la propia muerte, una confrontación con el miedo a morir, y que en esa noche cavernosa, pues ahí él tiene una revelación, tiene un encuentro con la diosa que le habla de esa doble vía entre la verdad y la opinión. Y ese es el poema de Parménides, que es una expresión poética muy distinta a la que, pues, luego ya nos vamos a encontrar, ¿no? Expresiones mucho más prosaicas, más cercanas a nuestra manera de entender el mundo, que esa cosmovisión previa. Entonces, bueno, puede ser una pérdida. En cualquier caso, no deja de haber un conócete a ti mismo. O sea, Sócrates va a ser visto como el santo patrón de los filósofos, en esa aspiración a descubrir quién soy, a buscar la identidad más profunda, y solo así se entienden sus frases, ¿no? Uno coge, pues no sé, a Marco Aurelio, a Séneca, distintos autores, y ve frases que te tocan. Bueno, esas frases te tocan porque han tenido que hacer ese conócete a ti mismo. Ver que somos algo más que, pues, ideas que van y vienen, que cambian. Somos algo más que un cuerpo que envejece, que cambia, sino que hay algo más profundo en la realidad. Y cuando uno conoce esa profundidad, entonces puede decir cosas que chocan. Puede ser más confrontativo, puede ser a veces escandaloso para la sociedad. Y ellos, de alguna manera, nos interpelan, nos llaman la atención porque tenían esas frases tan fuera de lo común. Entonces, hay que entender que ellos no escribían porque sí, sino que esas frases eran fruto de un trabajo personal, pues, de años. No sabemos muy bien los detalles de sus biografías. Kingsley especula con la caverna, ¿no?, con la incubación de Parménides. Está muy bien escrito ese libro, muy bueno, en los oscuros lugares del saber. Y quién sabe, ¿no? Pitágoras, por ejemplo, otro personaje
que se pierde en la noche de los tiempos y no sabemos bien qué hizo, pero algo tuvo que hacer para llegar a construir una escuela y bueno, pues una tradición filosófica tan larga. Pues estuvo en Egipto, no sé si 20 años, luego en Babilonia, o sea que tuvo una trayectoria muy larga trabajando con magos, con maestros, sacerdotes, que le fueron iniciando en, pues bueno, en todo tipo de conocimientos, pues llamarlo esotéricos. Y lo que nos ha llegado a nosotros, bueno, pues es algo ya más tardío, ¿no? Son las escuelas, algo un poco más organizado, ¿no? La de Platón, la de Aristóteles, los estoicos, todo eso, ya es más cercano a nosotros y es verdad que está más alejado de ese mundo, pues, más mitológico, más mágico, que se nos escapa, porque no tenemos mucha documentación sobre ese mundo. Yo recuerdo del libro de Kingsley una parte en la que exponía que los gobernantes antiguos estaban conectados con esa parte espiritual. Y a mí me viene el enlace que haces tú con la presencia, ¿no? Somos ese cuerpo, esa mente, esas emociones, pero hay una presencia, hay como un paso hacia lo espiritual. Y Kingsley decía que esos gobernantes antiguos pedían la inspiración para sus leyes, porque entendían que la realidad era tan compleja que ellos, en su experiencia terrena, no tenían la capacidad de encontrar las mejores soluciones. Y por lo tanto, entraban en esos viajes, en esa incubación, en todas esas rituales de acceso a otros estados de conciencia, para obtener la inspiración, que llegase esa información que era la que les permitía luego organizar su sociedad. ¿Entiendes o puedes, no sé, a mí me viene como que ese paso de Sócrates a Platón, esa caída de Atenas, es como que deja huérfanos a los humanos de la conexión con la divinidad. Ya no te puedes fiar de ella. Porque si tu ciudad ha caído y tú te debías a esa divinidad y esperabas su inspiración y no llegó, ya tienes que valerte por ti mismo. Tienes que buscar en tu razón, en tu lógica, la manera de vivir en el mundo, ¿no? Ya no puedes pretender que esa divinidad esté detrás de ti para llevarte de la mano. Y tienes que asentarte. Y eso me parece un cambio radical, por ejemplo, en los estoicos. La propuesta estoica es una propuesta de vivir en la vida, pero no de primeras, según se lee, es como no pienses más allá. Quédate primero contigo, encuéntrate a ti, estabilízate tú y luego ya veremos. Que puede ser también la primera parte de un camino espiritual. Que la primera parte es, estás tan desestabilizado que lo primero que hay que hacerte es asentarte un poco. Y una vez estés asentado, ya te puedo hablar de otras cosas, porque si no, como te hable de otras cosas, te pierdes absolutamente. No sé si te encaja un poco esto que cuento. Sí, o sea, en cualquier caso, desde Platón, Aristóteles, ellos no dejan de aludir a que hay algo que no es material mundano, que es lo que funda la realidad, ¿no? La realidad más importante en Platón es la inmaterial, no es la material. Y de hecho Platón estuvo en Egipto y se entiende que él fue iniciado ahí también en los misterios, ¿no? Y trajo ese mito de la caverna, que es un mito muy interesante. Y en Aristóteles o en los estoicos no dejamos de ver referencias también a los dioses, a honrar a los dioses, dar gracias a los dioses. Constantemente están haciendo alusiones a esa cuestión. Es verdad que, por ejemplo, Aristóteles ya es un lenguaje más denso, más escritos de escuela. Muchos de ellos serían alumnos que lo oían y transcribían. Y en los estoicos son, bueno, textos más prosaicos. Es verdad que no tienen a lo mejor esa
esa magia, no tienen, pues, no nos invitan a una vida poética, a una vida, ¿no? Pues es una vida, digamos, más creativa. Tampoco hablan de la conexión con el corazón, de la vulnerabilidad. Bueno, lo que, lo que suele predominar en ellos es un fortalecimiento interno ante las adversidades de la vida. Que eso es una constante. La vida siempre es desafiante, nos trae problemas, nos trae desafíos y ellos construyen todo un aparato para soportar las penurias que pueden traer el día a día, ¿no? Las crisis, ¿no? Las decepciones. Ellos como que nos llevan a ese plano tan básico, ¿no? Tan terrenal de la aceptación, ¿no? Ama los hechos, amor fati, di sí a lo que sucede nos conviene, dirá Marco Aurelio, y a partir de ahí vive, ¿no? Construye un arte de vivir. Y es verdad que no van muy lejos en ese sentido. Bueno, pues es su estilo, es un estilo que ellos han desarrollado, una tradición de conocimiento, la estoica, que no deja de ser interesante porque la vida nos reta en cada época, nos trae desafíos, nos trae decepciones, nos trae crisis y uno en esas situaciones necesita una base sólida y ellos la dan. Pero es verdad que no te hacen volar, ¿no? No te llevan a la confianza en la vida, no te llevan a, bueno, esos estados de plenitud. Hay intuiciones interesantes, por ejemplo, Marco Aurelio, ¿no? Él habla del logos racional, ¿no? Todo está relacionado con todo. Tiene una intuición muy próxima al taoísmo, de que lo que tú haces forma parte de una red de conexiones que afecta al todo. Esas son ideas muy antiguas, ¿no? La idea de que hay un logos, una especie de inteligencia que conecta a todo con todo. Y que eso hace muy importante tu lugar en el mundo, porque no eres un átomo aislado, separado, sino que estás en interacción con una red infinita de, bueno, pues de personas, sucesos, que hacen que el mundo sea una totalidad inteligente. Bueno, son expresiones muy bonitas que tienen que ver con una visión espiritual de la realidad. Pero es verdad que, bueno, pues el tono predominante es de cierta aspereza, ¿no? Aprovecha la vida, fortalécete, di sí a la adversidad, ¿no? Ese fortalecimiento frente al peligro, ese suele ser el tono de los estoicos, y ahí hay una espiritualidad, bueno, pues que no permite soñar tanto como puedan ser otras tradiciones, ¿no? Donde el amor, la fe, todo eso, pues está mucho más desarrollado. Sí, a mí me encajaría perfectamente, ¿no? El desarrollo de esa filosofía estoica con la época. Imperio romano, guerras, conquista, vida dura, esclavitud. Y por lo tanto es como una propuesta como muy, muy terrena. A ver, si no te quieres venir abajo y acabar depresión destrozado por ahí, empieza a poner unos pilares en tu vida que te permitan avanzar. También me parece que falta algo, porque luego hay esas frases de estamos en una totalidad. Y es como si se hubiese perdido la segunda parte, que puede ser, estamos viendo lo exotérico de esa tradición, bien, lo de, mira, esto es lo que tienes que hacer y cuando tú ya logres sentirte como una persona estable, pues entonces bien, ven y vamos a lo siguiente. Y vamos a profundizar en ese logos y toda esa conexión entre todos los demás, ¿no? Que me parece bastante
realista en cuanto a que hay tradiciones así. Tienes tu versión exotérica y luego están las esotéricas que te dan la vuelta a todo lo que había, ¿no? En el capítulo comentas la diferencia entre la aceptación y la resignación. Y me parece que eso es un concepto, vamos, o una definición que hay que separar perfectamente. Porque si no caes muchas veces en la trampa de esa aceptación pasiva que es resignación. Bien, así que coméntanos un poquito la diferencia porque hay que tenerlo claro. Sí, la aceptación es activa y la resignación es pasiva. La aceptación nos lleva a decir, sí, esto pasa, esto ha pasado, y bueno, veo qué puedo hacer, o por lo menos lo asumo en un horizonte en el que yo sigo la vida. Sigo creciendo con eso que acepto, porque me hace madurar, me hace evolucionar. En la resignación, la aceptación es pseudoaceptación porque me lleva a bloquearme, a no crecer con eso que pasa. No lo vivo como algo que pueda ayudarme a evolucionar, sino que me quedo estancado, ¿no? Por ejemplo, con un fallecimiento, ¿no? Muere tu pareja. La aceptación sana sería, pues, hacer un duelo y continuar tu vida. Dar gracias por todo lo que te ha aportado y continuar tu vida como un camino evolutivo. La resignación sería, pues, cuando ese fallecimiento a ti te lleva a un bloqueo vital. No puedo evolucionar, no sé vivir sin esta persona, no sé cuál es mi lugar en el mundo sin esta persona, no sé quién soy sin esta persona, no tengo ya un propósito de vida claro. Digamos que me estanco ante una situación ante la cual yo no puedo hacer nada para modificarla. La actitud es lo diferencial. Cuando la actitud es proactiva, es decir, continúo mi vida, en este caso, ahí hay aceptación, y cuando no sé cómo continuar mi vida, ahí hay resignación. Se ha muerto tal persona y ya no sé qué hacer con mi vida. No tengo herramientas, incluso no tengo la intención de seguir evolucionando, creciendo, madurando, ahora sin esta persona. Entonces, la diferencia es cómo yo vivo eso que pasa. Hay aceptación cuando eso no me estanca, lo asumo como parte de la vida y como parte de un proceso infinito de crecimiento, y hay resignación cuando me estanca, cuando hay esto no debería haber pasado, cuando hay un bloqueo interno, cuando hay una actitud pasiva. En esos casos, ahí sí que pues hay resignación y no hay una aceptación real, ¿no? La aceptación nunca nos aleja del dinamismo, es dinámica. Lo que me viene al escucharte es el tema del dolor y el sufrimiento. Desde la aceptación se entendería que es parte de la vida y que incluso son elementos que te ayudan a avanzar, a cambiar, a generar algo nuevo. Mientras que la resignación es quedarte bloqueado por ese evento, ¿no? que te ha dañado, que te ha herido. Y esto enlaza un poco con lo que comentabas al principio, ¿no? En la cita que he leído, de que estamos con la exigencia de ser felices. Esa exigencia nos está siendo
está provocando que seamos infelices. Totalmente. Claro, es que ya fíjate, ¿no? Las redes sociales, nadie va a poner que está mal. Lo que pones es cuando estás bien. Los momentos en los que estás mal no lo pones, no lo dices. Y la inercia es esa, ¿no? A mostrar lo bonita que es tu vida, lo feliz que eres. Eso crea como, todo eso unido a la industria de la publicidad, cuerpos bonitos, sonrientes, pues lo que genera es un marco en el que quien no es feliz es porque, bueno, pues porque es tonto, dicho mal y pronto, ¿no? Entonces, se ha creado un marco de exigencia de un tipo de felicidad, además, que tiene que ver con, pues, no trabajar, tener mucho dinero, consumir, tener un cuerpo joven, grácil, bonito. Claro, ese tipo de felicidad solo se puede tener a los 20, 30 años o cuando tienes mucho dinero o cuando estás de vacaciones, pero ¿y el resto del tiempo? ¿Y el resto de personas? ¿Y el resto de edades no pueden ser felices? O sea, es una felicidad muy de consumo, ¿no? Muy de postín y que está alejada de lo que estas tradiciones hablan de una felicidad en otro nivel, ¿no? No es tanto por lo que tienes o por tu estatus o por tus vacaciones o por las fotos bonitas que te haces en Instagram, sino que tiene que ver con un estado de conciencia. Un estado de conciencia en el que hay una reconciliación consigo mismo, en el que hay conexión con tu corazón, con tu sentir, en el que hay una resonancia entre la voz interna y lo que tú expresas, lo que tú manifiestas en el mundo real. Todo eso nos va produciendo una alegría interna de ser coherente, de estar en resonancia con nuestro ser interno, de estar en paz con nuestra propia experiencia. Ese es el tipo de alegría que las tradiciones sapienciales señalan, porque requiere un trabajo interno, no tanto una proyección hacia afuera, ¿no? Un éxito hacia afuera que, bueno, puede suceder o puede no suceder, sino que tiene que ver con quién soy, con qué hay en mí, qué se quiere manifestar a través de mí, ponerse en resonancia con eso, estar, digamos, en ese estado de conexión interna que me hace estar, pues, en coherencia, en aceptación, en el flujo de esa expresión. Entonces, esas son cualidades que hemos de trabajar a nivel interno. Y eso es lo que digo al principio, que la filosofía no provee esas herramientas para hacer ese trabajo interno. Y eso es lo que más necesitamos. Decía, ayer escuchaba una grabación de Carl Jung en sus últimos años que decía que, bueno, en esta época, ¿no? Años 60, la bomba atómica, él decía que los mayores problemas de la humanidad no son políticos, económicos, ¿no? Es la falta de conocimiento psicológico, ¿no? Él decía que faltan el conocimiento de las herramientas para que los seres humanos no se conviertan en su mayor enemigo. El ser humano, pues, es muy inestable, es capaz de lo mejor y de lo peor, puede pulsar el botón rojo. Entonces, lo que nos pasa es que no tenemos herramientas para equilibrarnos. Y lo que pasa es que hemos tenido una tradición de un milenio en el que esas herramientas se dan. A lo mejor hay que actualizarlas, hay que ampliarlas, hay que profundizar, hay que acompañarla de técnicas nuevas, pero ese acervo cultural que estuvo, hoy en día no se enseña, se difumina, ¿no? En la enseñanza académica se difumina y entonces el ciudadano medio va por el mundo con rudimentos psicológicos
muy pobres, buscando la felicidad en el consumismo, en la apariencia, en las fotos de Instagram, en irse de vacaciones a no sé dónde. Bueno, todo eso está bien, pero ¿te hace realmente feliz? Es una felicidad que no tiene raíces. Entonces, si uno acude a estas tradiciones, va a ver que la felicidad tiene que ver con ese conócete a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Mira, pues en este conócete a ti mismo me viene a mí una parte que suele estar en conflicto, que es el conocerme a mí mismo también implica conocer mis sombras, entre comillas, ¿no? Aquello que no es aceptado por los demás. Y entonces, dentro de ese camino de conocerte, de transformación, parecería que también hay como un condicionamiento para que la expresión de eso que tú eres no incomode, no moleste, no dañe. Y llegamos a la paradoja, ¿no? De no somos todos iguales. Los hay que son más activos, más enérgicos, su manera de expresarse es más directa, más de choque, otros que son más calmados, más pacíficos. Al final, tener un maestro dentro de esas tradiciones es una referencia que tienes que perder para poder ser tú. Ese tener que ser contenido al final es a la naturaleza que hay que llegar o no. Porque todo eso tiene que ver con sentirte bien contigo mismo. Y esa es la parte del conócete a ti mismo, el descubre cómo te sientes bien, cuál es la expresión de ti que es la que te hace sentir bien. Pero siempre estamos en ese problema de ¿y luego qué pasa cuando me expreso, no? Sí, yo creo que tener un maestro es necesario para ponerte en el camino y no andar por ahí dando palos de ciego. Pero es verdad que puede ser una jaula también, porque pues, si te quedas ahí en esa dependencia, pues tú no te expresas. Vas a expresar lo que él expresa, ¿no? Con su lenguaje, con su metodología. Y creo que sí, que antes o después uno tiene que buscar su propia voz y bueno, pues ahí tiene que salir lo que tenga que salir, ¿no? Y hay ejemplos muy provocadores, ¿no? Los cínicos buscan el escándalo, la provocación. Ellos son muy enseñar provocando. Es un tipo de enseñanza. O el mismo Cristo, ¿no? Que, fíjate, ¿no? Lo asociamos al buenismo, y él pues, también era muy provocador, ¿no? Pues, por ejemplo, el templo, ¿no? Cuando entra y tira, ¿no? Destruye a los mercaderes, los echa, ¿no? Es una enseñanza muy contraintuitiva a lo que hoy entendemos por el conocimiento de sí. Parece que hay que ser, pues eso, equidistante, políticamente correcto, mesurado, sin Aceptarlo aristas, todo. ¿no? Sí, sin una palabra altisonante, pero la historia nos da ejemplos de personajes muy provocadores que cuestionan su mundo. Y bueno, pues esa parte es necesaria. Es necesaria porque, pues, bueno, yo creo que la espiritualidad bien entendida es también crítica, cuestionadora de la realidad, es provocadora. ¿Por qué? Porque trata de sacarnos de lo mundano, del acomodamiento, del aburguesamiento, la tendencia que tenemos a lo fácil, a lo cómodo, y nos invita a salir de ahí. Entonces, bueno, pues digamos que esos dos elementos son para mí la sabiduría, ¿no? Conexión interna, pero también capacidad de cuestionar, sí, bueno, de sacar tu voz, que tiene siempre un elemento
de disconformidad con el mundo en el que se vive. Esos dos, ¿no? Tienen que ir juntos. Sí, al final me viene a la mente el tema de juntar lo que es el espíritu y el cuerpo, ¿no? O esas tres partes, cuerpo, alma, espíritu. No llegas a ese punto de equilibrio en la vida si no está todo encajado, ¿no? Y claro, es que uno está cuestionando al otro. Esa vida espiritual que asociamos a la vida monástica o ascética o tal, pues claro, el cuerpo la cuestiona y le está diciendo, ¿Y yo qué? ya, y yo, si tengo muchas capacidades, si te puedo dar muchas sensaciones, muchas experiencias, pero también si te quedas solo en el cuerpo, llega un momento en el que también puedes estar atrapado en un ciclo, ¿no? De repetir las mismas cosas una y otra vez de la misma manera, y de repente aparece lo ascético y te dice, oye, ¿y si esto no es tan importante, qué? ¿Y si puedes experimentar otras cosas de otro modo? Estás en ese juego, ¿no? De ir a un lado, ir a otro, lo que descubro aquí lo tengo que plasmar aquí, lo que veo aquí también, cómo se puede experimentar en el otro lado. Y eso es una de las dificultades, ¿no? Porque quien se va muy a lo espiritual se puede disociar mucho de su vida mundana, Ujú. de lo sensorial, del dinero, bueno, de tener responsabilidades, de tener una familia. Todo eso se puede ver como inferior, ¿no? Algo carnal, demasiado humano, como diría Nietzsche, y disociarse de lo ordinario, de lo mundano. Y luego está el otro extremo, ¿no? La visión más materialista que pues solo ve dinero, facturas, cuestiones del día a día, trabajo, gestión, la familia, los hijos, pero en ese trajín, afanamiento diario, no encuentra un sentido último a todo eso que hace. Lo ve como, bueno, una especie de bucle en el que uno está atrapado y ahí pues vas a estar hasta que te jubiles. Y entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Esto qué sentido tiene estar aquí trabajando de sol a sol, eh, con problemas en casa, con los niños, el ruido, las rabietas? Todo esto a mí, ¿qué me aporta realmente? Y ahí es cuando viene esa apertura hacia, bueno, hacia esa dimensión incondicional que no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la verdad, con el propósito, con el significado de las cosas, con, con la belleza, buscar belleza en la vida. Digamos que tiene que ver con esos elementos más trascendentes, ¿no? Verdad, La justicia, presencia. bondad. Y sin eso, nuestra vida cotidiana se convierte pues en una rutina en la que tendemos a convertirnos en un instrumento del sistema. Y ese es el peligro, ¿no? Acomodarnos, ser un instrumento más o menos manejable, ser una pieza útil del sistema y conformarnos, ¿no? Con nuestro mes de vacaciones, nuestro frigorífico lleno, nuestra casa en la playa, y pues, tener ahí una vida material satisfecha, pero sin fondo, sin, sin sentir que todo eso tenga realmente pues, un propósito último. Entonces, buscar ese equilibrio, pues esa es la historia de la humanidad, ¿no? Cómo nos acercamos a lo divino, pero nos alejamos de lo mundano, o cómo nos perdemos en lo mundano y nos alejamos de lo divino. Y es como un vaivén en el que, pues, ahí están, pues, nuestras grandes luchas, la evolución propia de la humanidad. Así es. Fíjate, el otro día le oí al Papa, me emocionó cuando estuve en Barcelona decir
Él hablaba de la noche. Tenemos que respetar la noche que pasa el prójimo, la noche que pasa uno. Dice, y las noches por las que pasa la iglesia. O sea, esa noche es cuando te pierdes en ese equilibrio entre cielo-tierra, lo material y lo inmaterial, lo que tiene forma y lo que no tiene forma. Son desajustes que se van dando a nivel de personas y a nivel de instituciones también. Y bueno, pues ahí se da una danza, un juego de equilibrio y desequilibrio muy interesante que hay que ir buscando siempre equilibrar. Y la clave es la presencia. La clave es la presencia. Volver siempre al centro. Cuando te has perdido, vuelvo al centro. Y desde ahí reviso. Sí, porque cuando tienes ese centro, puedes decir, ostras, ¿hasta qué punto me he desviado? Ostras, ¿hasta qué punto he andado perdido? Ostras, ¿hasta qué punto me he equivocado? Cuando tienes ese centro, te es más fácil ser honesto contigo, porque ya no va, tu vida ya no está en juego, tu identidad. Si te has equivocado, lo reconoces y no pasa nada. No está tu identidad en eso. Y puedes reconocer, pues, que hay desequilibrios, que hay disociaciones, que en tu vida hay aspectos que están sombríos, que te mientes, que hacemos daño a los demás. Todo eso es muy humano. Y eso lo hacemos todos. El problema es cuando no es asumido, cuando no lo vemos, no lo podemos asumir, porque no tenemos esa voluntad de ver, esa voluntad de verdad. Eso es muy importante, esa expresión de Mónica Caballé. Ella dice que el primer ingrediente para el autoconocimiento es la voluntad de verdad. Si uno tiene voluntad de verdad, se va a confrontar con muchas historias no resueltas, ¿no? La sombra que tú dices, autoengaños, errores cometidos, desequilibrios, disociaciones. Pero si uno tiene la presencia, pues todo eso puede ser visto, porque son como islitas que hay en un archipiélago enorme en el que hay una isla gigantesca que es la presencia donde yo resido. Y el resto son islitas que puedo ir viendo, puedo ir reparando, puedo ir uniendo a la isla principal, las puedo ir integrando poco a poco, porque cuando yo me vivo como presencia, no tengo nada que perder. Tengo mucho que aprender. Y eso, pues, eso es la humildad, ¿no? Cuando ves que, pues, no eres ese personaje que te creías, pero tampoco eres tan pequeñito como te creías. Es un punto medio. Y desde ese punto medio, pues, desarrollo esa disposición, esa voluntad de verdad, esa disposición de ver lo que haya que ver. Y si lo veo en clave de aprendizaje, lo voy a incorporar, lo voy a poder integrar. Me va a ayudar a conocerme mejor y a conocer al ser humano. En la medida en que yo me conozco mejor a mí, voy a ver cómo es el ser humano. Voy a ser más compasivo con el ser humano. Y eso me ayuda a comprender, pues, también cuestiones más colectivas. Cuando yo veo que lo que a mí me sucede está pasando a la humanidad, ¿no? Microcosmos, macrocosmos. Bueno, pues eso nos humaniza, nos da mucha comprensión y bueno, pues es la sabiduría, ¿no? El poder profundizar en uno mismo para comprender mejor al ser humano. Bueno, pues este capítulo 5 se centra en esto, en esa toma de conciencia, en el conocerse a uno mismo, pero en los siguientes capítulos se van dando herramientas
para realizar el proceso, ¿no? Que es lo que comentabas en algún momento, que habíamos perdido esas herramientas. Realmente yo creo que las herramientas siempre han estado ahí. El problema es el marketing. Ajá, Es decir, ¿cómo le haces ver a la gente que son útiles, que les pueden servir, que les van a dar algo positivo en su vida? Porque si no es otra herramienta más, otra carga que llevo encima y otro esfuerzo y acabamos en ese punto de no, no lo hago. Bien. claro. Entonces, yo creo que lo que vamos consiguiendo, lo que vamos haciendo cada cierto tiempo es hacer un rebranding, como dirían en el marketing, ¿no? Le ponemos una nueva etiqueta a lo mismo de siempre, pero esa nueva etiqueta es más atractiva, ¿no? Porque el memento mori, todas esas frases de los estoicos que son herramientas reales, el darte cuenta de, oye, si te vas a morir, ¿qué importancia tiene lo que estás haciendo tú ahora? O piensa en lo peor que te puede ocurrir hasta quedarte en calma y luego contemplarás la realidad de una manera muchísimo más tranquila y más objetiva. Bien, son herramientas reales. Sí. Pero claro, depende de cómo las transmitas, de cómo despiertes esa inquietud, esa ilusión, calan o no. Y para mí, que ese puede que sea el gran problema de la espiritualidad, ¿no? Que al final tiene que modernizarse en cuanto a cómo se transmite, para que la gente vea que tiene una utilidad real en su vida. Claro, la pregunta es cómo se transmite, cómo hacer eso. Claro, para mí es qué irradias tú. Esa es digamos, la propaganda mejor, ¿no? Si Ujú, tú irradias algo que al otro le hace vislumbrar wow, este tiene algo que yo no tengo, me interesa. ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que hacer un recorrido. Ah, ya hay unas técnicas. Ah, ya hay unas enseñanzas. Ah, bueno, pues, a ver, me interesa. Porque ujú, vislumbro en ti algo que no sé bien qué es, pero me interesa, me atrae. Y entonces ahí puedo abrirme a explorar, pues eso, ¿no? Herramientas, ejercicios. Claro, no es solo hacer una buena campaña de marketing, ¿no? De estas de internet, sino que al final es qué irradia una persona que a ti te hace vislumbrar algo que careces, pero que a su vez anhelas. Y ese anhelo, pues es lo que te va a mover, ¿no? A apuntarte a un taller, a hacer un curso, a meterte en una herramienta que sea un poco, bueno, de remangarse y mirar y empantanarse un poquito, porque ujú. ves algo, ves digamos, un resultado, dicho en esos términos de marketing, ves en esa persona un resultado, una propiedad, una cualidad que tú anhelas. Y ese anhelo es lo que te va a llevar a emprender el recorrido. Es muy bueno tener ese anhelo. Por eso hay que estar en esa escucha interna. ¿Qué anhela tu ser realmente? ¿Anhela pues tener más comida en el frigorífico, más viajes, más experiencias o anhela algo más profundo? Entonces cuando encuentras a alguien que te da ese vislumbre, ahí es cuando dices, aquí hay algo, ¿no? Aquí esta persona irradia algo y quiero tocar eso, quiero tener bueno, saborear eso que el otro está irradiando, pues quiero yo también degustarlo. Ujú. Y bueno, pues esa es la manera, creo yo, de que se da la transmisión. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de este episodio y la semana que viene creo que también volveremos a grabar, aunque estamos liados con las maestrías que estamos desarrollando para la Universidad Viviente del Terreno, que empezarán en septiembre.
Tenemos una en la que Alejandro Moreno y yo y Ali Al-Hakim estamos elaborando, bien, que es la de eh, desarrollo de la conciencia transpersonal. También hay otra de Ana María Oliva, que es de bioenergética, y la de Artur Sala, con todos los temas de la ciencia proscrita y la magna ciencia que él maneja. Así que os interesa, pues podéis pasaros por la web de la Universidad del Terreno y de ahí pues podéis acceder a la universidad, a la UNITE, que es donde están las maestrías. Y también podéis seguir a Alejandro en su boletín semanal. Semanalmente mandando reflexiones, preguntas. Ahí os podéis inscribir a través de mi web, que es alejandromorenolax.com. Y luego está Paco, ¿no? Con tu curso de neurochamanismo también. En octubre empiezas. Eso es, empezamos en octubre y siempre voy diciendo lo mismo, a ver si la semana que viene saco ya la inscripción, pero bueno, me han hackeado la web, he logrado recuperarla, así que bueno, tengo un poco de excusa en este caso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y compartís con nosotros y pues nos vemos en la próxima edición. Un abrazo fuerte, Alejandro. que estés muy bien, hermano. Cuídate mucho. Chao. Chao.